Bueno, muy buenos días a todas y todos los presentes. Un cálido saludo a quienes nos acompañan el día de hoy en una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias virtuales Jueves de Integridad Pública, un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro y diálogo para el análisis, la reflexión y el intercambio de conocimientos en torno a los grandes desafíos que enfrentamos en materia de ética, integridad y transparencia, no solo en nuestro país, sino también en el contexto internacional. El día de hoy, jueves 20 de noviembre, nos reunimos desde las diversas regiones de nuestro país y con la participación de expertos convencidos en el fortalecimiento de la integridad de la administración pública. Mi nombre es Domenico Gamboa y tengo el honor de moderar esta importante conferencia titulada La gestión operativa de las declaraciones juradas de intereses, de la norma a la práctica, que tiene como objetivo el de fortalecer las capacidades de los servidores y funcionarios públicos para gestionar de manera eficiente, transparente y conforme a la normativa vigente las declaraciones juradas de intereses, promoviendo su adecuada administración operativa desde el cumplimiento de las obligaciones legales hasta su implementación práctica en las entidades públicas. Antes de proceder con el bloque académico, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre del doctor Eduardo Muga Melgarejo, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de todos los asistentes a este evento. A continuación, daremos inicio al bloque académico, mencionando en primer lugar que nuestro ponente invitado contará con 70 minutos para desarrollar su ponencia, y al finalizar, daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. En segundo lugar, se informa que para acceder a la certificación de esta conferencia, será necesario haber permanecido conectado durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registró. La entrega de los certificados no es inmediata, ya que está sujeta a la verificación del tiempo de permanencia en la sala, la emisión de la resolución directoral y finalmente la emisión de los certificados. Este proceso tiene un plazo de 20 días aproximadamente. Una vez completados, los certificados serán enviados al correo electrónico con el que se registró al momento de la inscripción del evento. Acto seguido, y para iniciar esta conferencia, tengo el placer de presentar al señor Ayrton Valdivia, quien es abogado por la Universidad Católica de Santa María con un MBA por la EUD European Business School de España y estudios de maestría en alta dirección en la Universidad Rey Juan Carlos. Cuenta con sólida formación especializada en integridad pública, cumplimiento normativo, gestión antisoborno e instrumentos internacionales vinculados a la lucha contra la corrupción. En el ámbito profesional, ha desempeñado roles claves como especialista en integridad pública en diversas entidades del Estado, entre ellas el Instituto Peruano del Deporte, el Instituto Nacional de Calidad, el Programa Nacional a Comer Pescado, el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto del Mar del Perú. Su experiencia incluye la implementación y seguimiento del modelo de integridad, la gestión de la declaración jurada de intereses, la identificación de riesgos, la elaboración de directivas institucionales y la coordinación de acciones para el cumplimiento del índice de capacidad preventiva. Asimismo, se ha desempeñado como capacitador, habiendo dirigido sesiones en instituciones como Salud, Agrorural, OS, municipalidades y organismos especializados en integridad, ética pública y prevención de la corrupción. Cuenta también con múltiples cursos y diplomados internacionales en materias de integridad, ética, gestión de riesgos, ISO 37001, anticorrupción y control gubernamental, además de diversas publicaciones orientadas a promover la cultura ética y el análisis de riesgos en el sector público. En ese sentido, Ayrton, muchas gracias por aceptar la invitación, por tu disposición y disponibilidad que has tenido para estar aquí en los Jueves de Integridad Pública y te dejamos con el uso de la palabra para poder iniciar esta importante actividad. Bienvenido y muy buenos días. Muchas gracias, Domenico. No, gracias a ustedes por la invitación, ¿verdad? Es un honor estar acá en esta plataforma que, como lo has dicho, es un, un lugar único para poder hablar de estos temas. Hay debate, conversación y espero logremos ese objetivo como todos los anteriores expositores que han estado antes que yo y que han hecho unas exposiciones de mucho nivel y espero estar a la altura. Bueno, Dom, sin más preámbulo, muy agradecido, inicio esta exposición. Tenemos el tema que nos convoca hoy día es la gestión operativa de las declaraciones juradas de intereses, de la norma a la práctica. La idea de, de esta charla creo que nace porque,
si bien tenemos normativa que nos habla de la creación de juradas de intereses y esto es una herramienta de integridad, siempre encontramos dificultades a personas que gestionamos oficinas de integridad, cómo poderla operativizar para que de alguna manera cumpla con su propósito y no se quede en un solo documento declarativo que al final no tiene el impacto que debería tener como tal. Cuando hablamos de la creación de juradas de intereses, hablamos de tiene una importancia trascendental. Este tema de las elecciones juradas, y lo voy a dejar en claro desde el inicio, no es un tema peruano, no es un tema que se inventó acá, es un tema internacional, se manejan en todos los países, Estados Unidos, entre otros. Algunos lo manejan de una manera igual como lo manejamos acá, otros tienen otras herramientas, otras formas de aplicarlas, pero la idea es la misma, ¿no? La idea es prevenir riesgos de corrupción y que es especialmente vinculadas al uso indebido de influencias o a la toma de decisiones afectadas por intereses particulares. Y bueno, su eficacia, ese instrumento no depende solo de su existencia, como les comentaba, sino que debe haber una correcta operatividad dentro de la institución para que se cumpla con esta herramienta que es tan importante, que nos ayuda de alguna manera a ser preventivos respecto a ciertas faltas o delitos que se podrían cometer respecto al uso indebido de influencias o toma de decisiones cuando hay intereses particulares que se anteponen entre los intereses colectivos o el bien social o el bien común que queremos todos, ¿no? Entonces, esa es la introducción. Queremos hablar sobre este tema, queremos que sea una conversación, queremos que luego de que exponga toda la información que tengo de acuerdo a mi experiencia y lo que tenemos en la normativa y la práctica, podamos tener algunas preguntas que nos ayuden también a crecer, porque no les voy a presentar una fórmula mágica de cómo se operativiza este tema, sino voy a comentarles en práctica cómo yo lo he gestionado, me ha servido y de alguna manera les sirve a ustedes para que lo puedan aplicar y lo puedan adecuar de acuerdo a su entidad. Igualmente a las personas que están interesadas y quieren saber, porque realmente son sujetos obligados, también les va a interesar porque van a saber cómo funciona, de qué trata y por qué declaran estos intereses a través de un documento, a través de una plataforma específica que la administra la Contraloría General de la República. Entonces, esa es la idea. Ojalá podamos llegar a un punto en el cual todos tengamos claro cómo podemos operativizar este tema de las elecciones juradas de intereses y así darle ese impacto y ese uso adecuado a esta herramienta de integridad que es muy buena a mi parecer. Entonces, vamos a hablar que para iniciar el enfoque de integridad y la razón de ser de las DJI. Vamos a usar el término DJI como la abreviación de las elecciones juradas de intereses por un tema ya práctico. Y como les decía, este no es un trámite formal nada más, ¿no? No puede quedarse en un tema declarativo aislado. Tiene que ayudar a detectar intereses privados relevantes. En este documento formal, una declaración jurada de intereses, hay preguntas, como ustedes conocen, en las cuales nos invitan a transparentar la información que tenemos para poder prevenir conflictos de intereses reales, aparentes o potenciales. No me voy a enfocar en estos temas teóricos porque sí sé, porque yo también soy parte de este grupo de personas que seguimos estas charlas, en el cual ya se ha expuesto de manera amplia qué son los intereses reales, aparentes o potenciales respecto a sus conflictos, ¿no? Pero sí vamos a ver cómo esto va a ayudar a que tengamos una noción clara de lo que sucede respecto a las declaraciones juradas de intereses para su operatividad. Entonces, la idea es garantizar decisiones públicas imparciales. ¿Qué quiere decir? Que si una persona no puede parcializarse respecto a otras personas con las que tiene intereses privados respecto a una decisión pública, siempre pensando en que lo que nos interesa es el interés social, el interés colectivo, el bien común, y tenemos que dejar de lado siempre el interés particular. Y eso no solo en las declaraciones juradas de intereses, hablamos de muchas otras herramientas y muchos otros trámites, procedimientos y otros en los cuales debemos de siempre pensar en que no debe prevalecer el interés particular, más sí el interés colectivo en bien de la ciudadanía a quien nos debemos al final. Entonces, a través de la transparencia que damos, podemos de alguna manera ya entregar información al Estado, de lo cual ayudará a prevenir que sucedan algún tipo de faltas o delitos. Entonces, transparentamos relaciones económicas y profesionales del funcionario o servidor, reforzamos la confianza institucional
Y un uso adecuado del sistema de gestión de declaraciones juradas reduce riesgos, como ya lo comenté, evita controversias y permite actuar previamente frente a vínculos que podrían comprometer decisiones públicas. Ahora, hago un paréntesis acá. Yo suelo trabajar en mis ponencias de acuerdo público objetivo y a quién me estoy dirigido. En este caso hablamos de muchas personas, las que están en esta charla en este momento, y sí me permití poner más texto en las diapositivas que antes, porque sé que luego se comparten esas diapositivas y la idea es de que esto quede como un documento de consulta además. Yo no los ponencias suelo ser más tipo charlas TED, en la cual solo pongo imágenes y yo me explayo y en verdad que te comparten una diapositiva o unas PPTs con imágenes, en verdad no tiene mucho sentido usarlas, ¿no? En este caso me he permitido poner un poco más de texto, de información de lo que estoy exponiendo, para que cuando se compartan esas diapositivas lo puedan tener como un documento de consulta y puedan leerlo y puedan utilizarlo para temas académicos, operativos, etcétera. Entonces, sí hago ese disclaimer de que va a haber bastante información, no tanta tampoco, pero sí en las diapositivas para que pueda ser de consulta posterior. Cerramos paréntesis y venimos a un tema que es básico, que creo que toda ponencia y toda acción en integridad y otros tiene que estar enmarcada, que es el tema normativo. La norma, tenemos la ley 31227. En este se establece la obligatoriedad, alcances y momentos de la presentación de la declaración de juradas de intereses, las DJIs, y determina que es la Contraloría la responsabilidad del control y fiscalización. Ahora, esa es una actividad que tiene la Contraloría. Vamos a hablar luego de las partes, de los sujetos que están involucrados en este procedimiento, que no sería la Contraloría como parte de la entidad porque es una entidad externa, pero sí tenemos que tener claro de que ellos son los que controlan y la fiscalizan. Y luego vamos a ver de que si bien sucede eso y ellos pueden iniciar procedimientos, también es la entidad lo que podría hacer. Entonces también tenemos un reglamento, que puesto ahí la base legal, por supuesto, de todo este reglamento y cómo se dio, de acuerdo a cómo está en el mismo reglamento, en la cual precisa la operatividad del sistema, los sujetos obligados, el contenido de declaración, roles institucionales, responsabilidades, plazos y consecuencias operativas, de lo que vamos a hablar un poco también. Ok, entonces hablamos de los sujetos obligados y puse este subtítulo como la construcción del mapa real del riesgo. En la ley, en el artículo 3 y en su reglamento, el artículo 8, se definen cuáles son las personas que deberían de presentar esta declaración jurada de intereses. El presidente de la República, asesores y otros. Acá he presentado un resumen didáctico en el cual podemos ver quiénes son estas personas que tendrían que declarar sus intereses frente al Estado. Aquellas personas de la alta dirección y toma de decisiones sustantivas, hablamos ahí presidente, congresistas, asesores, entre otros, aquellos que manejan recursos públicos, entendamos de que una de las finalidades de la integridad pública es de que los recursos se dispongan para los fines que están dispuestos. Entonces, esas personas que manejan recursos públicos deben de declarar sus intereses, por supuesto. Hablamos también de personas que intervienen en contratación del Estado, hablamos de todo el procedimiento y todas las etapas de la contratación del Estado, desde la investigación de mercado hasta la buena pro y otros. Todas las personas que trabajan y están dentro de este proceso de etapas dentro de la contratación del Estado deben declarar sus intereses, porque es un punto delicado la contratación. Hablamos de dinero, hablamos de contratación, personas. Entonces es, creo, obvio de que todas estas personas que están trabajando en este proceso de contratación declaran sus intereses. Ahora, hagamos la salvedad de que la Contraloría, cuando habla de sujetos obligados, y esto es un tema también de la práctica y que muchas entidades todavía no lo tienen claro, y no sé por qué, porque me han hecho consultas al respecto. ¿Quiénes declaran la DJI? ¿Son solo los servidores o también las personas que tienen una relación contractual con la entidad o, en mejores términos, el locador, el tercero? Yo he sabido que hay muchas entidades que dicen, ok, no, con los terceros no, porque los terceros podemos realizar su contrato y luego tenemos procesos y prefieren no hacer ninguna gestión con los locadores. Se entiende el miedo, ¿no? Hay muchos procedimientos, muchos procesos judiciales de desnaturalización de contrato de aquellos locadores que vienen o que han laborado mucho tiempo en una entidad y están solicitando ser tratados y legalmente ser servidores en planillas,
Pero eso no quiere decir que esta gestión de declaraciones juradas no hagamos parte de estas personas. La misma Contraloría dice que esto es aplicable para servidores y para aquellos que tienen alguna relación con el Estado, sea contractual, civil, laboral, etc. Entonces, yo quiero dejar bien en claro, se puede decir como si fuera yo a la Contraloría, de que esta DJI es aplicable para servidores y personas que tengan relación contractual con el Estado, es decir, servidores, disculpe, terceros con orden de servicio. Sí, ellos también tienen que declarar. Y esto no desnaturaliza su contrato. Esto es una obligatoriedad frente al Estado por el trabajo que hacen y las funciones que vienen desarrollando. Muchas oficinas de logística o abastecimiento tenemos personal tercero que se contrata por un servicio específico, la cual tiene que declarar porque ellos se van a encargar de hacer alguna parte del proceso de contratación, ¿sí? Entonces, para dejar en claro ese tema, tanto para servidores y locadores, esa DJI les es aplicable. Ahora, tenemos también las personas que trabajan en las SOSIs o en las oficinas de integridad. También tenemos aquellas personas que realizan funciones directivas, jefes, gerentes, directores ejecutivos, presidentes, entre otros. Y aquellos que ejercen roles especializados que pueden influir en decisiones sensibles. Eso ya como una especie de personas que están est- establecidas en la norma, específicamente en la ley en su reglamento de manera taxativa, ¿no? ¿Quiénes son? En la práctica, la lista debe actualizarse en cada cambio orgánico, encargatura y variación en funciones, evitando omisiones, uno de los errores más frecuentes. ¿A qué me refiero con esto? Sucede que, y también en la práctica lo he visto, de que un jefe, digamos, por decir un ejemplo, se va de vacaciones y encargan a otra persona para que pueda encargarse de su oficina y lo hacen declarar la DJI. En este caso estaría mal. Solo se puede, por así decirlo, que se le solicite llenar una declaración por una persona que está encargada, siempre y cuando la plaza que está ocupando como encargada está desocupada. Es decir, hay una renuncia del jefe de una oficina X y entonces de la oficina Y se le encarga esa oficina. Ahí estaría obligado a presentar la DJI de inicio y de cese del tiempo en el que esté la encargatura, pero no cuando está de vacaciones o tiene alguna licencia, ¿sí? Es lo que quede claro para que también el tema de la operatividad es hacer también que el proceso de registro y todo lo que vamos a ver sea eficiente. Entonces no podemos hacer declarar todos. Hay que ver qué personas específicamente tienen que declarar. Hay una revisión y lo vamos a ver seguidamente de lo que tenemos que hacer para poder tener claro quiénes deben declarar y quiénes no. ¿Sí? Entonces, tenemos responsabilidades operativas dentro de la entidad. Acá lo he segregado de acuerdo bueno, la práctica, la normativa y lo que existe, de quiénes serían los involucrados en todo este proceso, haciendo también la salvedad de que este tema de las elecciones juradas de intereses, si bien es un manejo principalmente de las oficinas de integridad o la que hagan sus veces, es un tema siempre, bueno, la mayoría de acciones de integridad transversales, es decir, que involucran a más oficinas y que es una actividad muy recurrente de las oficinas de integridad, es coordinar con otras oficinas. No somos una OSI, no somos una isla, como dicen, en la cual gestionamos solo recopilar información, evidencias y presentar al ICP. No, no somos eso. Las oficinas de integridad son aquellas oficinas que gestionan estas herramientas de cumplimiento normativo y otras actividades adicionales en coordinación con toda la oficina. Entonces, por eso donde se encuentran estas oficinas, en la alta dirección, para poder de alguna manera llegar a todos y poder gestionarlo con el respaldo de la alta dirección. Entonces acá lo que he hecho es segregar las funciones que tendrían cada involucrado en ese proceso operativo. Tenemos, según norma también así es, que recursos humanos tiene que reportar e informar a integridad sobre los ingresos, ceses y modificaciones contractuales. A este efecto, cuando se coordina, como le digo, integridad tiene que coordinar, no puede estar aislada, tiene que ir a sentarse con la gente de recursos humanos y decir, ok, el cumplimiento es el siguiente. Según la norma dice que tenemos que hacer esto y muy claro dice que la oficina de recursos humanos tiene que informar a integridad de las personas que se les identifica para presentar el DJI. Entonces, hay que mejorar el procedimiento si es que no lo tienen todavía e incorporar este tema
Yo donde he estado y he visto y he consultado y he conversado con amigos, no lo tienen así muchas entidades, no le dan importancia del caso. La idea es modificar hasta el procedimiento que se tiene al ingreso de personal. Les doy un ejemplo. En entidad X, cada vez que ingresa un personal, se envía un correo, una comunicación de que hay un nuevo ingreso de personal. Este tema de recursos humanos, digamos, un tema más de comunicacional que otra cosa, y de forma hay un nuevo trabajador en la oficina. Cuando se realiza esta contratación, el personal de recursos humanos que realiza las contrataciones tiene que conocer la norma de DJ y decir, ok, esta persona, según sus funciones o según su cargo, tiene que declarar intereses. Entonces, voy a tener que informar a integridad. Algunas entidades lo que hacen es de manera mensual, ok, recursos humanos de manera mensual informa esta persona sin ingresar. Otra forma de hacerlo, de repente hasta más efectiva, es de que cada vez que hay un ingreso de personal, se informa. Actualmente pienso que dependiendo también de la entidad y de la cantidad de personal que se maneja y los ingresos que pueden haber de manera mensual, lo manejen de una manera eficiente por cada ingreso. Porque sí podemos registrarlo en el sistema integrado de declaraciones juradas en la fecha de inicio, comunicarnos con él para que pueda hacer uso de los 15 días hábiles que tiene para presentar la DJI. No lo tengo tampoco en la exposición porque es un tema ya de manejo, es decir, de Vox Populi que todos deben conocer, pero igual lo comento. Las elecciones juradas de intereses se presentan al inicio y al cese y de manera periódica y también cuando hay algún cambio que amerite presentar una elección jurada de intereses. Digamos, no sé, se casó con alguien, tiene que actualizar y presentar una nueva DJI. Al inicio, 15 días hábiles, al cese, 15 días hábiles, periódica, 15 días hábiles. Periódicas cuando cumple un año más de servicio, específicamente para servidores. Entonces, dependiendo de la entidad y del manejo contractual que tienen y los procesos que tienen, informar cada vez que ingresa un personal. Entonces, cuando ya se toma conocimiento que Recursos Humanos ha informado que ha habido un nuevo trabajador que ha ingresado, si no es Recursos Humanos que informa que es la DJI, es Integridad que de manera proactiva indica, ok, acaba de ingresar un nuevo jefe, no sé, de la oficina X. De manera proactiva, Integridad podría enviar un correo habiendo tomado conocimiento del ingreso de personal tal, por favor se solicita, se remita la información del nuevo servidor, correo electrónico, celular, correo institucional, correo personal, para hacer el conocimiento sobre la historia de prestar de DJI. Algunos manejan ese tipo de proceso, ¿no? De que comunican de manera proactiva e integral. Otros esperan de que sea recursos humanos en cumplimiento de la norma quien informe. Entonces, si es que tiene claro recursos humanos cómo funciona, va a informar y va a remitir esta información pertinente a integridad. Integridad lo que va a hacer es registrarlo en el sistema de declaraciones juradas y requerirlo a través de una llamada telefónica, un poco más estila, es mandar un correo electrónico en el cual se indica de que, bueno, habiendo ingresado a la entidad, de acuerdo a la normativa, usted es usted obligado, en consecuencia, tiene que reconocer de intereses y tiene 15 días hábiles para hacerlo. Yo me preparé un correo específico. Bueno, hasta el momento que manejaba este tema de relaciones fuera de intereses, tenía un formato de correo ya específico diseñado en el cual se informaba su ingreso, sus días, para presentar relaciones fuera de interés, hasta qué día tenía plazo, el link del sistema integrado de relaciones fuera de intereses, y adjuntaba también un pequeño manual que se había desarrollado en el cual se encontraba un procedimiento muy corto de cómo perder las relaciones de intereses. Y así también hacer la salvedad de que si era nuevo en este tema, que tendría que ingresar con su DNI, solicitar la clave, ingresar su DNI para poder registrar información y que además cuenta con el soporte de la oficina de integridad si necesite que pueda personarse para el soporte técnico correspondiente, ¿no? Entonces, ahí hay que manejarlo bien. No es un tema de que, oye, recursos humanos tienen que informarme y yo espero porque así será norma. Yo creo que en estos tiempos y tal como sean las cosas en las entidades, tiene que haber más proactividad de las oficinas de integridad. ¿Sí? Igualmente con logístico o abastecimiento. Ellos tienen que saber identificar quiénes tendrían que presentar relaciones juradas de intereses. Una reunión previa con ellos indicando, mira, las personas que se encargan de contratación, las personas que tienen este cargo, los locadores que ingresan con este tipo de actividad tienen que declarar.
Ok, entonces tener mapeado todo ese tema para que cuando el servidor del área logística o abastecimiento evidencie que ha ingresado a alguien que tiene que presentar grupos de intereses, lo sepa identificar claramente y pueda reportarlo inmediatamente a integridad. Esa es la idea, ¿no? Sería lo más eficiente posible y es un tema de gestión nada más. Tema de gestión de sentarse con la gente de recursos humanos, con la gente de logística y decirle, mira, este es el tema, este es el marco normativo y esto es lo que debemos hacer y esta es la propuesta para mejorar el procedimiento. Todas las personas que contratan tienen que conocer esta norma. No es un tema de norma que solo debe conocer integridad y que somos nosotros los que tenemos que ver el tema. Por supuesto que no, tienen que conocer todos. Un memo, un documento que ayude a la comunicación de eso también sirve. Un memo múltiple de recursos humanos y logística indicando que de acuerdo a la normativa, la ley y su reglamento, es responsabilidad de recursos humanos y logística comunicar a las oficinas de entidad a personas que tienen que prestar actuaciones fuera de intereses, sujetos obligados. Y en consecuencia, se espera se realicen las coordinaciones al respecto, una reunión, maneje un nuevo procedimiento, incorpórenlo dentro de la cultura de la entidad de que el cumplimiento normativo de JI es algo que sea normal, que se dé de manera transparente y que se dé de manera natural. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, esto demanda mucho de las oficinas de integridad, pero se puede hacer. Lo he visto yo, lo he gestionado y he visto que sí se puede. Entonces, integridad realiza seguimiento y monitoreo, brinda orientación y asistencia técnica, coordina acciones preventivas, asegura la coherencia en el modelo de integridad. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que le acabo de explicar. Si no es la oficina de integridad quien se centra en este tema y lo gestiona y lo conversa con todos los involucrados, uno va a gestionar, ¿sí? Proactividad es un tema que va enlazado con el tema preventivo, porque si yo quiero ser preventivo respecto a un tema, tengo que ser proactivo y a anticiparme lo que podría suceder. Y anticiparse a esto es anticiparse antes de que se realice la contratación de una persona que sería identificada como sujeto obligado. Ahora, tenemos como responsables operativas a la máxima autoridad administrativa, quien es quien registra y actualiza los sujetos obligados en el sistema. Eso de manera formal, ¿no? Pero sabemos de que en este aspecto es integridad y la máxima autoridad administrativa quienes gestionan esto y es la oficina de integridad quien operativiza el tema del registro y actualización de los sujetos obligados. Entendiendo que la máxima autoridad administrativa, si bien debe conocer y debe estar informado de manera mensual de estos ingresos y ceses, quien operativiza es la oficina de integridad, ¿sí? Ahora, como les comentaba, anteriormente también las oficinas, los órganos de control institucional también son parte, Contraloría, de este tema, quienes fiscalizan, pero al no ser parte de la entidad, no lo he incluido acá, pero sí tienen que tener conocimiento de que es la Contraloría General de la República que se encarga de fiscalizar y controlar estas declaraciones juradas de intereses. ¿Sí? Ahora, en la gestión operativa del cumplimiento hay, bueno, yo he identificado tres pilares que deben basarse en toda esta gestión operativa, ¿no? Una es el registro y actualización permanente. Como segundo pilar, el monitoreo institucional y la orientación al personal. Creo que es muy importante. Vamos a empezar desde la orientación al personal. ¿Qué quiere decir? Que si bien, como les comentaba, esta norma y este procedimiento y la forma en la cual deben identificar a los sujetos obligados, responsable, integridad, recursos humanos, logística de abastecimiento, no debemos olvidarnos de la persona que va a declarar. Muchas veces el sujeto obligado no tiene ni idea de lo que va a hacer, o no tiene idea de lo que es una DJ. Entonces, ahí tenemos otros componentes dentro del modelo de integridad para hacerlo, ¿no? Tenemos el tema de discusiones, tenemos el tema de sensibilización, chat, que no se debe centrar, y siempre lo digo, en solo cumplir con el modelo. El modelo me dice que todo lo debo hacer esas charlas. Tengo que hacer discusiones internas y externas de cultura y de la plataforma de denuncias. No solo es eso, es mucho más. No se ciñen a hacer solo el cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo es lo básico, lo que debe ser lo básico en toda entidad. Entonces, hagamos más allá de lo que nos exige. Difusiones a través de los correos masivos, otras cosas, si cuentan con presupuesto, con flyer, lo que sea, como lo puedan gestionar dentro de su oficina, pero tienen que orientar al personal. ¿Cómo? Ok, una charla específicamente sobre DJI. ¿Qué es una DJI? Si bien pareciera fácil, es más complejo de lo que parece. Entonces, ¿de qué está compuesto una DJI? ¿Qué preguntas se hacen? ¿Cómo debo responder? Toda esa información necesita saber la persona que está obligada.
Por eso yo cuando gestiono este tema, pues lo gestionaba las DJIs, enviaba un correo indicándoles el sujeto obligado y adjuntaba un pequeño manual en el cual decía, ok, usted está obligado y tiene que hacer esto, paso por paso. La pregunta tal indica sobre esto. Ya en la práctica, en la gestión diaria, uno se da cuenta de que cuáles son las preguntas más comunes de los trabajadores, ¿no? En este tema de asesorías, ¿pongo todas o no pongo? Las últimas de 5 años atrás o no. Entonces, toda esta información la ponemos en un documento que esclarezca la información. Ahora, se entiende también que muchas veces el trabajador pues no lo suficientemente diligente como para leer el documento. Ok, no vio el adjunto, que no sabe, pero tiene que declarar, pero no sabe. La idea es siempre tener un approach o tener un acercamiento siempre con el servidor, ¿no? Yo he estado en entidades que manejaba entre, bueno, 200, 300 trabajadores menos, entonces es más factible acercarse a las oficinas y decir, ok, estoy buscando a tal persona que ingresó a laborar y acercarse y decir, ok, tienes que presentar esta declaración de pura de intereses. Y es cuando te dicen, oye, pero ¿qué es eso? O nunca lo he hecho, o oh, sí lo he hecho antes y sé cómo es y lo puedo hacer. Con esa información uno dice, ok, entonces espero que la hagas pronto, si necesitas más apoyo, no sé comunicarte conmigo, si necesitas el lector de DNI electrónico, sería bueno que la oficina de integridad, yo siempre lo recomiendo que las oficinas de integridad tengan una lectora de DNI electrónico para poder llevarla a las oficinas y poder apoyar a la firma de la DJI, porque muchas veces, y yo lo he visto porque lo he revisado y cuando ingreso a entidades he emitido informes de estado situacional de la DJI, uno descarga el reporte que lo vamos a ver después y el reporte te hace ver quiénes están pendientes de presentar la declaración de intereses o simplemente no la han presentado. Muchas veces más es el indicador que te dice pendientes, que quiere decir que han entrado, han gestionado toda la información dentro de la DJI, pero no han llegado a firmarla porque no tienen lectora de electrónica. Porque a la fecha todavía dentro de este proceso de modernización del Estado, todavía muchas personas no saben de esta firma digital, que está en el DNI y el chip y que pueden firmar digitalmente sus documentos y que tienen el valor de un documento firmado de manera manuscrita. Entonces, a veces hay que darles ese soporte técnico también. Si bien hay una oficina de informática que puede ayudarlos, porque sí he visto que algunas entidades dicen, ok, tienes problema a declarar, sí, que no puedo firmar, acércate a informática, ellos te van a orientar para poder firmar y informática le presta una lectora en electrónico y firman con ellos. O también que ha sucedido es de que, ok, dispongamos de una máquina en tu integridad con una lectora de DNI electrónico donde el servidor pueda o el locador pueda bajar o subir donde esté ubicada y decir, ok, aquí ya llené mi declaración jurada, pero no la puedo firmar. Ok, trae tu DNI electrónico y acá la firmamos. La idea es facilitarle también las cosas a los trabajadores para que puedan declarar. Porque entendamos que si bien es un cumplimiento y es requisito indispensable para el servicio público que hay que indicarlo, eso no quiere decir que no colaboremos con ellos para que puedan declarar. Entonces, hay mucha estadística que dice de que muchas personas no presentan su DJI no porque no quieran, sino porque al final no llegan a firmarla porque no tienen una lectora de DNI electrónico. ¿Sí? Entonces, hay que orientar al personal para que, uno, que conozca qué es la DJI, si no lo sabe, cómo poder ingresar a la plataforma, cuál sería su contraseña si es que es su primer ingreso y por qué tiene que declarar y cuáles son los fines. Entonces, le preguntan, oye, pero ¿por qué estoy declarando esto? Ah, ok, se acabamos de evidenciar si es que tú tienes ciertas relaciones con ciertos familiares que podrían de alguna manera generar un conflicto de intereses y que de suscitarse alguna denuncia o algo, se va a revisar si es que se declaró, si es que hay información inexacta o se omitió información para el procedimiento que se esté llevando a cabo. Entonces, no hay idea de asustarlos, pero sí que sepan de la importancia de esta herramienta de integridad, que es una preventivo en prevención de riesgos respecto al conflicto de intereses o uso de influencias y otros. ¿Sí? Ahora pasamos al monitoreo institucional. Cuando hablo de monitoreo institucional me refiero a integridad específicamente, pero pongo institucional porque, como les digo, es un tema que no solo es un tema de integridad, sino que tiene que coordinar con todas las oficinas. Algunas entidades pueden generar alertas internas. Y quiere decir que hay una oficina de informática robusta en la cual pueden generar este software o de alguna manera tenerlos vinculados en el sistema que usen, en la cual pueden alertar a una persona respecto a ciertos incumplimientos, disculpen, ciertos requerimientos para firmar DJI, alertas con fechas.
introducen información y pueden alertar de que tal fecha de que tienen que presentar su declaración fuera de intereses. Tecnológico sí, manejable sí, como les digo, depende de cada institución, depende de cómo se maneja. Ahora, también tenemos tableros de control, es decir, documentos que pueden basarse desde el reporte que se descarga en el sistema integrado de declaración de jurados de intereses. Con esta información que te bota ese sistema, ese reporte, uno puede trabajar en ello para poder gestionarlo. Lo vamos a ver después. Lo tengo acá, no sé si lo pueden ver. Bueno, lo vemos después. Este, con conocimientos básicos de Excel pueden filtrar información y de alguna manera tener mapeado como data que sirva para la gestión de relaciones juradas de intereses. Como ejemplo, adelantándonos un poco, digamos que todas las personas que tengan periódica quiere decir que son servidores y que declaran cada año de servicio. Entonces, sacar esa información e indicar, ok, en tales meses, ciertas personas ingresaron y firman periódica. Entonces, ya tengo mapeado todos los meses quienes deben declarar porque cumplen un año de servicio y extraer esa información de la base de datos que tienes, te va a ser más fácil gestionarlo. Porque todos los primeros días del mes, entras a tu base de datos y ves, a ver, en este mes necesitan firmar declaración jurada de intereses periódica, tales personas, el jefe de tal oficina, tal, ok, gestiono el correo masivo o independiente a cada uno de ellos para requerirles que firmen la declaración jurada de intereses. La idea es de que ser tan eficientes de que conozcan de que ya desde el día uno de que deben hacer su DJI, de repente se organice, lo mapeen, dice, ok, lo voy a presentar al día, o bueno, le escriben dentro de los 15 días hábiles que tiene. ¿Por qué? Porque sumando esta información de presentar a tiempo, va a ser mejor para la información que se remite a la Contraloría, mejor para las oficinas de integridad y mejor para el sistema de control interno, que también monitorea el porcentaje de cumplimiento dentro del plazo establecido. Entonces, así, sacando información de la data que ya se tiene, podemos mapear mensualmente quiénes estarían obligados. Entonces, teniendo ya la información de los sujetos obligados de manera mensual que deben declarar, porque son periódicas y lo he mapeado y lo he filtrado en el Excel que tengo, puedo gestionar esas declaraciones juradas a tiempo y luego solo enfocarme a los nuevos ingresos. Y también enfocarme a los locadores que cumplen de repente en este mes termina su orden de servicio que tienen que declarar. Y así van mapeando y van usando una base de datos inteligente en la cual pueden ustedes mismos entrar y revisar y saber en el mes qué tienen que gestionar. ¿Sí? Ahora, los informes periódicos. Con esta información y esta data es más fácil trabajar el informe que se remite a la máxima autoridad administrativa respecto a las de JIs. Requerir a recursos humanos, a logística, a los ingresos, uno se mapea, se registran y se informa con la data que ya tiene. Lo que se suele hacer en los informes es mapear, ok, la información que pasó, recursos humanos es esta, ingresos y bajas, altas y bajas. Logística, ingresos, altas y bajas. Y también informar respecto a las personas que están obligadas a presentar declaración jurada periódica, ¿no? Las personas que cumplieron como servidores públicos un año más de servicios son estas y son las personas que están expeditos para firmar su declaración fuera de intereses y lo que tienen que hacer dentro del plazo. Entonces, con ese conocimiento y esa información se remite a los jefes y ellos ya saben que es de conocimiento de la máxima autoridad administrativa y de toda la entidad de que tienen que prestar su DJI periódica y lo gestionan. Ahora, también se suele hacer que en los informes también se incluyan los porcentajes. Como tienen esa data ya bien pura, como le dicen los que manejan data, puedes simplemente hacer con una fórmula, buscar el porcentaje de cumplimiento y informarlo. Como el SSI pide cumplimiento de las DJIs dentro del plazo en porcentajes, si no me equivoco, más del 80% creo que piden para que sea, que se está gestionando bien. Igualmente, con la base de datos que tienes, puedes gestionar el porcentaje e informarlo también dentro del informe mensual, indicar el porcentaje de cumplimiento que hiciste en la fecha. Es importante porque eso te permite ver cómo está mejorando el cumplimiento normativo. De empezar de un cumplimiento del 20% de las DJIs dentro de tiempo y ver que en el siguiente mes va al 30, 35 y así va subiendo, es genial verlo así y informarlo así también es muy bueno. En las conclusiones se ve que puedes indicarlo, ¿no? De que de acuerdo a la gestión de esa oficina, se ha visto que un cumplimiento está subiendo en tal porcentaje y esa información ayuda a la toma de decisiones, porque si ves de que el porcentaje de cumplimiento no está subiendo y sigue siendo un 20% y va 6 meses y sigue el cumplimiento bajísimo, tienes que tomar otras acciones. ¿Sí?
Y hay otras formas también de requerir que cumplan con la DJI, un poquito más fuertes tal vez, pero sí hay formas de que exigir que se cumpla con la DJI. Porque como les dije, la misma norma dice que es requisito indispensable para la función pública. Pues con eso, y la norma está clarísimo, yo creo que no debería haber excusa alguna para no declarar. ¿No? Entonces, como, como tercer pilar tenemos el registro de declaración permanente. Previamente a la información que tú tengas, como coordines con recursos humanos, puedes revisar, ok, tenemos un cuadro de puestos, no perfecto, acá está el cuadro de puestos personales. Mira, estos puestos tienen que presentar DJI, ¿sí? Tenerlo mapeado a recursos humanos. Si es que hay una persona, digamos, el jefe de tal, todos los jefes, si es que hay una renuncia, tienen que informar de su renuncia con su información, con su correo personal para poder requerirlo luego de que se desvincula, porque no va a tener correo institucional, para requerir la prestación de cuentas de intereses. Y eso tiene que presentarlo y exigirlo dentro de su, no entregar, dentro de su entrega de cargo. Puede modificar el procedimiento de que dentro de la entrega de cargo que se presente la constancia de la presentación de la declaración jurada de intereses. Es un tema de manejo interno, se puede hacer, no hay ningún problema, y es una exigencia normativa, y entonces hay que cumplirla. Entonces, igualmente con logística, identificar cuáles son las funciones o actividades de los locadores que pueden ingresar, que son consideradas para que sean sujetos obligados. El tema es gestionarlo siempre con las oficinas y tener claro qué información se necesita. Esto como tres pilares que deben tener de forma clara y gestionarlo de acuerdo a sus entidades, de acuerdo a la dimensión, la cantidad de personal. Porque es distinto gestionar una oficina con 100 trabajadores, un programa pequeño tal vez, que gestionar un ministerio que tiene pues como 500 trabajadores. Entonces, tratar de ver la mejor forma de poder gestionarlo para que sea el cumplimiento de esa normativa. Pero no pasarme de tiempo. Ok, acá tengo ya la carnecita, podría decir, el sistema de atención de intereses. La carga de información es a través de esta plataforma. Pueden descargar el formato y ahí tienen que subir la información. Esto es para el registro de los sujetos obligados. Tengan en consideración, y como han visto, he anonimizado la información para que no vean los datos personales de la información que está ahí, pero sí se entiende de que hay que dar la información que tengan que colocar ahí, ¿no? Sus nombres, fecha de nacimiento, correo electrónico. Yo recomiendo que siempre sea el correo electrónico personal, porque como va a llegar un momento en el que tienen que presentar la declaración jurada de cese, inmediatamente que el trabajador cesa, su correo electrónico institucional ya no va a tener acceso, entonces no vas a poder comunicarte con él para que presente la DJ de cese. Entonces es bueno tener, además del institucional, el personal, en el cual tú puedes requerir por ahí que presente su DJ de cese, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo. Ahora, una actualización que tuvo la Contraloría es de que hay que registrar previamente los cargos. Así como te has reunido con recursos humanos y has mapeado qué puestos serían susceptibles a que sean sujetos obligados, igualmente tener diligencia correcta de generar los cargos previamente. Tú tienes el PTE, tienes organigrama y puedes tú extraer la información de todos los cargos que existen en la entidad. Ok, entonces en el sistema ingreso y bueno, en la carga de cargos y empiezo a crear todos los cargos que existen, o sea, presidente ejecutivo, si es que hay presidente ejecutivo, gerente general, si es gerente general, secretario general, si es secretario general, jefe de tal oficina, y así también generar los puestos en cargaturas, no jefe de oficina, no, encargado, papá. Entonces, para el momento de que tú ya quieras hacer los registros, ya tienes los cargos creados y puedas generarlo más rápidamente. Entonces, la idea, como siempre, es ser más eficiente porque integridad no solo ve de JIs, esto es un mundito dentro de todo un ecosistema de integridad en el cual tenemos que gestionar no solo este documento, esta herramienta, sino que hay la plataforma de diligencia, que hay que gestionar otros son 9 componentes, es bastante trabajo. Entonces yo sé que algunas oficinas hasta a veces solo cuentan con un trabajador, me pasó a mí, que solo he estado yo viendo el tema, y es complejo y es pesado. Entonces, la idea es tratar de ser lo más eficiente posible. Entonces, a ser preventivos y ser proactivos nos ayuda a ser más eficientes en nuestro trabajo y a ser unos eficientes también de nuestro tiempo. Entonces, así se sube la información. Ahora, como les decía, uno puede generar su reporte, le da, pone acá declarante de entidad, no solo declarante, sino declarante de entidad, y ahí le va a generar del año fiscal que deseen la información.
y se la descargan en el Excel y van a poder trabajar esa información. Si me permiten, a ver, para compartirles. Ok, este es un Excel, sin datos personales, por supuesto, que descargas. Acá te va a indicar no presentado, presentación tardía, observado, enviado por presentar, no presentado. Entonces acá pueden mapear toda la información, como les digo, seleccionan las columnas, lo filtran y ahí pueden poder sacar la información que necesitan, ¿sí? Digamos, ¿no? Pendiente. Entonces, no presentado. Aplicas el filtro y ahí te va a sacar la información, o te va a dar la información de todas las personas que no han presentado. Tenían pendientes de presentar. Entonces, gestionar quiénes son, igualmente mapear qué cantidad de personas son, se encontraron 97 de 182 registros. Es decir, hablamos de casi la mitad del total que no presentó su DJI, ¿sí? Ahora, el dato que les decía, ¿no? Los que están pendientes. Los que están pendientes son los aquellos que no han presentado, en este caso, que la han gestionado pero no la han firmado, en este caso, una persona. Y así pueden filtrar la información. Ahora, también respecto al mes, la oportunidad, o sea, la idea es también de que usen las herramientas que tenemos disponibles, como es un Excel, y todo lo que nos permite es el Excel. El Excel nos permite hasta crear fórmulas, puedes gestionar con un poquito de repente llevar un curso de Excel, cómo gestionar mejor las fórmulas, botar porcentajes de cumplimiento o no cumplimiento, el mes. O sea, en verdad es un tema, es otro mundito aparte el tema de la gestión del Excel, pero si quieren gestionarlo mejor, les recomendaría un pequeño curso de Excel en el cual les permita gestionar filtros, gestionar fórmulas y otra información que les va a ayudar mucho para gestionar este tema. ¿Sí? Se lo quería compartir porque es importante que sepa manejar este registro, este reporte, para poder manejar su información y poder requerir que se presente la DJI. Entonces, ese como dato, yo asumo que de repente ya todos sabían esto, ¿no? De que pueden filtrar y sacar información. Igual lo expongo porque sí he sabido que unas personas no sabían cómo manejarlo y me ha tocado explicarle a una persona, mira, yo lo gestiono así. Entonces, esta oportunidad es para decirles cómo yo lo he llevado a cabo, cómo me sirve y cómo lo utilizo y ustedes puedan también aplicar. Ahora no tienen que usarlo igual, no pueden hasta mejorarlo. Imagino que usted maneja una forma y con esto que le estoy comentando ahora, dice, oye, pero puedo hacer esto y esto, y puedo hacer mucho mejor y lo puedo manejar mucho mejor de como yo manejo. Entonces, la idea es esa, que el conocimiento a través de estos juegos de integridad fluya y que las personas que trabajamos en integridad o que nos interesan estos temas de creación fuera de intereses, podamos conocer de otras prácticas, de otras formas y poder mejorar todos y así apoyarnos entre todos. ¿Sí? Ahora, quiero hacer este espacio dentro de la exposición porque siempre me ha pasado, eh, creo que sigue pasando, que los servidores confunden. Ay, creo que me falta ya, que siempre me consultan o te llama el servidor y te dice, me llega un correo o tengo que meter mi declaración jurada de ingresos, bienes y rentas. Ok, sí, pero o sea, en la oficina interior no gestionamos estas declaraciones juradas. Nosotros gestionamos la declaración jurada de intereses. Ah, no es lo mismo, pero ¿por qué? Ok, entonces siempre hay una confusión al respecto. Yo, antes de dedicarme a temas de integridad, era el abogado laboralista en recursos humanos y sí gestionaba declaración jurada de ingresos, bienes y rentas. Y es más, llegó un momento que me decían, ok, vas a ver las dos. Era una confusión porque las dos son muy parecidas, pero tuve que gestionar las dos. En verdad no sé cómo lo hice en ese momento porque ahorita no podría hacerlo, pero hay similitudes y hay unos temas ahí que podemos exponerlos y nos va a ayudar a clarificar qué era DJI al compararlo con la DJ Ibero o la DJ de ingresos, bienes y renta, ¿no? Entonces, la integridad pública requiere articulación de instrumentos complementarios, ¿sí? Yo creo que la DJ de ingresos, bienes y rentas debería ser manejada también por integridad. No lo sé, a veces pienso que sí, a veces pienso que no, pero de que tienen muchas similitudes y que sirven como herramientas de transparencia y creo que son ambas herramientas de integridad, creo que sí. La idea es de que entenderlas ambas
y compararlas nos va a permitir que se mejore en gestión de los riesgos. ¿Sí? Entonces yo he preparado un, un cuadro comparativo, ¿no? Y nos va a ayudar a darnos cuenta qué es exactamente la DJI y qué es la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas. ¿Sí? Entonces, como finalidad tenemos que la DJI nos ayuda a prevenir los conflictos de intereses antes de que afecten decisiones. Preventiva por su naturaleza. La declaración jurada de ingresos, bienes y rentas nos ayuda a detectar incrementos patrimoniales injustificados y prevenir enriquecimiento ilícito. ¿Sí? Puede ser el caso Rolex, sigue, ¿no? Es un tema de manejar el tema de control patrimonial más enfocado en un tema de bienes, ingresos, temas de valor, a diferencia de la DJI, que es prevenir conflictos de intereses para que no afecten decisiones públicas. Ahora, el enfoque, la DJI es intereses económicos y no económicos vinculados al cargo. Y la DJ de ingresos, bienes y rentas nos habla de los bienes, ingresos, rentas y patrimonio del funcionario y sus sociedades gananciales. En ambos casos hay que reportar si es que están casados, familiares, pero una, como les dije, está más enfocada en los temas de ingresos, rentas y patrimonio, y la otra está más enfocada en más temas vinculados a su cargo respecto a relaciones económicas y no económicas. Ahora, la entidad responsable, bueno, DJ es la Contraloría, para el control completo a través del sistema, y la declaración de curas, ingresos y rentas también es la Contraloría, pero es un tema más de archivo, el titular del pliego también, y la publicación en el peruano que se tiene que dar. Tiene sus particularidades, ¿sí? La DJIBR tiene que ser publicada en el primer semestre, si no me equivoco, en el peruano. Las DJIs no, pero sí son públicas y de acceso público, y tienen que estar, y no lo mencioné, pero tienen que gestionar también de que esté incorporada en el directorio de funcionarios y servidores de las entidades en el PTE. Recuerden que Integridad también se encarga de revisar trimestralmente el PTE, la plataforma de transparencia estándar, y tiene que evidenciarse que en el directorio de servidores públicos hay acceso, hay un vínculo directo en enlace hacia su DJI para que poder visualizarla. ¿Sí? En el caso de la DJ de ingresos, bienes y rentas no es así, pero sí se publica en el diario peruano y hay toda una matriz, algo así recuerdo, de verdad, bien complicado, pero es un poco distinta en ese aspecto, ¿sí? Ahora, hablamos de formulario, hablamos de la plataforma, el sistema entero de declaración de intereses, forma digital, y en las declaraciones juradas, ingresos, bienes y rentas hay un formato físico y digital, también se puede presentar de manera física, en entidad, con copias y también digital. La DJI es más moderna, solo es digital ahora, por eso el comentario de siempre tener un lector de DNI electrónico en las oficinas de integridad o el soporte de informática para que se puedan presentar estas DJIs, porque a veces el incumplimiento se da más en que no pueden firmar que en el hecho de llenar la información. Ahora, la oportunidad, bueno, las dos tienen inicio periódico y cese, o el anual en el caso de JNR, pero en la de DJI tiene una adicional que es cuando hay hechos relevantes que informar. Una dije, si un servidor, y eso debe informarle a ellos, tiene algún cambio importante dentro de la información que se llena en la DJI, tiene que prestar una DJI, ¿sí? Como un matrimonio, etcétera. La publicación, como les decía, en el portal institucional y en el PTE. Bueno, el portal institucional lo pongo porque hay muchas instituciones que todavía lo manejan y es bueno que esté ahí, pero ya creo que todos vamos al portal de transparencia estándar y ahí debe estar la DJI de todos los servidores en el directorio. En el caso de la OTDJ es tema de la autoridad de publicación en el diario peruano. Sanciones administrativas y de control por omisiones, falsedad o incumplimiento. Importante que hay responsabilidad respecto al llenar la información, no se puede emitir o poner información inexacta. En las DJI tenemos la amonestación, la suspensión y en ciertos casos impedimento de contactar con el Estado. Y el objetivo de integridad es prevenir decisiones sesgadas y en el otro es detectar irregularidades patrimoniales. Entonces, haciendo esta diferencia entre estas dos DJs, que tendrían una misma esencia, que es el transparentar información del servidor, del sujeto obligado, tiene sus particularidades, pero compararlas nos ayuda a tener más en claro que es una DJI, ¿sí?
Entonces también es bueno también conocer esta información que si bien las oficinas de integridad no gestionamos esta declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, es bueno conocerla porque el servidor a veces confunden estas dos. Sí, me pasó que me dijeron, pero ya la presenté, pero estoy revisando el reporte y sigue pendiente de la presentación de su DJI. No, pero he presentado, que he llenado y justo te suelta ahí y me dijo, he llenado la información hasta de mi cuenta bancaria, ahí cómo no va a estar. Ay, ok, le dije, está confundiendo la DJI con la DJ de ingresos, bienes y rentas, que es la administración de la Oficina de Administración o Recursos Humanos, que no la gestionamos nosotros, nosotros vemos la declaración jurada de intereses. Ok, me dijo, sí, entonces, no, no lo he hecho, entonces, sí, es otra plataforma y es otra información. Ok, entonces teniendo en claro esta información nos ayuda más a poder dar el soporte y orientación al servidor y nos ayuda a nosotros también, ¿no? Porque si no conocemos esta DJ no podemos saber cuál es la nuestra que gestionamos nosotros y nos puede caer en confusión también, ¿no? Ahora, particularmente pienso que existe una complementariedad entre ambas DJs, ¿no? La DJI actúa ex ante, es decir, identifica riesgos relacionados con intereses privados. Para los que no son abogados, ex ante es actuar antes de, y el ex post es actuación posterior, que sería el perfil de la DJ de ingresos, bienes y rentas, que controla el tema patrimonial. Pero ambas fortalecen la transparencia, el control interno y el sistema de integridad institucional. La idea es esa, ¿no? Tener herramientas que nos ayuden a transparentar la información para prevenir temas, en caso de DJI, de conflicto de intereses, toma de decisiones, y en otro caso, tema de enriquecimiento patrimonial indebido, que sucede, ¿no? Cada cierto tiempo informamos de que una persona que en pocos años su incremento patrimonial ha cambiado de manera exponencial y uno no se entiende cómo. Y eso nos da fundamento y sensación de corrupción. Entonces, es esa, ¿no? La idea es transparentar la información y tener información para poder generar este, acciones preventivas. La DJI es una herramienta muy buena que nos ayuda a tener información antes y poder hacer trazabilidad respecto si es que existe alguna denuncia o algo al respecto. Su operatividad es realmente importante en las entidades públicas porque, de alguna manera, como mecanismo preventivo, nos ayuda a tomar decisiones íntegras y libres de intereses indebidos, que es lo que esperamos al final, ¿no? De los servidores públicos, de los trabajadores. Tenemos que gestionar que su operatividad sea eficiente, de alguna manera que no sea solo se vea el cumplimiento formal, sino que se vea una gestión integral, parte de la cultura de cumplimiento de una entidad. Yo ya he visto, y ya debería ser así, de que el tema del cumplimiento de las DJIs y otras DJs como el ingreso de bienes y rentas ya sea parte del trámite normal, que sea normalizado, que si yo sé que soy servidor público y me van a encargar una oficina en la cual la plaza está vacante, yo saber como servidor público por las capacitaciones de integridad o por lo que ya se me ha informado, etc., que tengo que declarar y yo entrar y declarar. O sea, ese sería el óptimo, ¿no? De que cada servidor supiera de que, ok, cada vez que asumo una encargatura, una plaza vacante, tengo que declarar. O cada vez que me cambio de identidad porque se me nombra o gano una plaza CAS o 728 o ley servir, tengo que declarar porque sé que soy sujeto obligado porque hago esas funciones, porque trabajo, digamos, en logística. Entonces, que sea ya del común de las personas, en este caso los servidores públicos, que tienen que declarar sus intereses, porque trabajan para el Estado, porque trabajan para el ciudadano. Y lo que pide el ciudadano es transparencia, información, ¿sí? Entonces, este tema de declaración jurada es una herramienta poderosísima y nos ayuda mucho a luchar contra la corrupción y a fortalecer las instituciones públicas y seguir creando valor público, que es lo que al final se quiere. Yo he tratado de exponerles toda la información que tengo de la DJI, cómo lo he manejado, cómo lo he gestionado, cómo lo he operativizado. Y creo que esta información le va a servir a ustedes para que ustedes la hagan suya o digan, ok, yo puedo hacer esto, seguramente ya podría hacer esto me va a conllevar a hacer esto, pero puedo ser más eficiente con esta información. El expositor habló de gestionar mejor el reporte, que es un Excel, que es algo complejo, pero si lo filtro y de repente llevo un curso de Excel, puedo mejorarlo, de repente puedo hasta sacar porcentajes. Hagan uso de la información que se tiene, de los documentos que se tienen y de esta data que bota en Excel. La Contraloría es buenísima, nos sirve mucho para mapear todo, sobre todo ya los que dicen que son periódicas, ya sabes que ellos son
servidores que van a presentar cada año. Entonces, sacarlos información y saber que en cada mes quiénes son los que tienen que declarar, hacer uso. Yo también me ha pasado que he usado, eso ya como tip, como la data es grande, entonces con los porcentajes y la cantidad de personas es pedir una interpretación que uno la puede hacer, sí, pero también la puede pedir a ChatGPT y decir, oye, de acuerdo a esta data que tengo, por favor, llega a unas conclusiones o interprétalas para exponerla a la alta dirección. Y me ha pasado y te vota, ok, acá según la información, porque ellos, o sea, ellos, ChatGPT te revisa la información y dice, según la información, en tu entidad de 10 personas, 2 presentan DJI. Entonces, ¿me entiendes? Ya es diferente exponer y explicar a la alta dirección, decirle, ok, de todos los servidores públicos de la entidad, de 10 solo 2 presentan su declaración jurada a tiempo. Entonces ya te da una información distinta de cómo es el incumplimiento. A decirle que de los 568 trabajadores o 222, solo 158 presentan, o solo 20 han presentado. ¿Me entiendes? No es información tan digerible con números, pero en porcentaje sí, que te digan, oye, uno de tres en tu institución presenta su declaración jurada a tiempo, es buenísimo tener como dato, y eso nos ayuda a tomar decisiones. Si te dicen que al final de 10 solo uno presenta declaración jurada, ok, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que requerirlos de otra manera. Hay que enviarles memo, hay que indicarles de que la Contraloría hace fiscalización y control posterior. Ahora también tenemos antecedentes ya de servir informes técnicos que dicen que también el STPAT los podría sancionar. Entonces, el incumplimiento de cumplimiento de la información de la DJ, de presentar la DJI, o de repente el incumplimiento de la Oficina de Recursos Humanos o Logística de mandar la información, también genera FTPAT. Gestionar, buscar información y gestionar de alguna manera presión para que se declare y que se vea de que es parte del desarrollo normal de la gestión de la entidad que se presenta en la declaración jurada de intereses, que debe ser parte, ya no debe ser algo que se exige como que, oye, me estás pidiendo hacer algo que no hacemos. No, y eso pasa mucho en integridad, que dicen, tengo mis funciones, pero tú vienes a pedirme más cosas que hacer y no tengo gente o no puedo hacerlo. Ok, no, no es así. Lo que yo vengo a solicitarte como integridad es el cumplimiento de normas que tú ya deberías tener mapeadas y deberías cumplir. Lo que estoy haciendo yo es colaborar en el cumplimiento y que se dé. No te estoy pidiendo que hagas más de lo que ya deberías hacer. Acá la norma, la ley, el reglamento dice que es tu oficina la que reporta. No te estoy pidiendo una acción adicional a tus funciones. Si tú eres el responsable de esta oficina, tienes que cumplir con las normas que te aplican y una de esas es ella. Y tienes que informar. ¿Entiendes? No es una información. Nosotros en integridad no estamos pidiendo que hagan otras cosas que no deberían hacer. No, estamos pidiendo que cumplan y de manera básica solo con la normativa. Entonces hay que tener esa bandera, ¿no? De decir, mira, lo que estamos haciendo es que cumplan con la norma. Estamos pidiendo que hagan nada más. No somos una oficina que ha aparecido para exigirles que hagan más cosas y que ahora no tienen tiempo porque necesitan más gente. No, no, no. Estamos viendo para, de alguna manera, auditar y verificar que se cumpla con la normativa que ya deberían estar cumpliendo, pero que no lo hacen. Y que es obligación cumplir. ¿Sí? Y yo espero que esta información que les haya dado les haya servido mucho. Este, Disculpen si he hablado muy rápido, hay bastante información que quería darles, de que yo tratar de darles todo, darle todos mis conocimientos, darle todo mi know-how de cómo manejo las DJIs, cómo lo he manejado. Entonces, igual quedo presto a cualquier pregunta, aporte también, porque si me puedo mejorar. A mí me servía también que oye, yo lo manejo así, Ayrton, entonces así podemos hacer un feedback y beneficiarnos todos los que estamos presentes en la sala. Eso será todo por mi parte, Dom. Quedo atento a las preguntas. Excelente, excelente exposición, Ayrton. Muchas gracias por la exposición, muchas gracias por nuevamente agradecerte por la disposición que has tenido para estar acá presentando esta importante conferencia en aras del fortalecimiento institucional de la administración pública. Quiero, antes de iniciar con el bloque de preguntas, mencionar que pueden ver el chat algunas de las menciones que vamos a tener en base a los grupos de WhatsApp, algunos cursos que tenemos del centro de estudios y la encuesta de satisfacción, pero también porque he visto varias preguntas sobre el material, que en un momento lo comentaste, que este material va a ser compartido a los participantes de esta conferencia, más de 1.300 me parece, o 1.300 participantes que están conectados a esta conferencia y que también, en caso puedan revisar toda la información y la exposición que ha tenido Ayrton el día de hoy, lo van a tener colgado el video en el canal de YouTube del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Entonces iniciamos con las consultas, que seguramente por temas de tiempo no vamos a poder abarcar cada una de ellas, pero vamos a ir parafraseando algunas de estas consultas. La primera consulta que nos realizan es, por ejemplo, ¿no? Buenos días y consulta. ¿Debe un servidor con licencia sin goce de haber hasta el 30 de diciembre del 2025 ubicado fuera del país por motivos de estudios, sin certificado digital, sin lectora de DNI, presentar su declaración jurada de intereses periódica si no está ejerciendo el cargo? ¿Tenemos alguna información sobre ello? A ver, entiendo que es un servidor que es sujeto obligado y que está fuera del país estudiando. Él no ha perdido relación con la entidad. Si bien está con una licencia, sigue siendo servidor público, te podría decir, con una relación contractual imperfecta, pero sigue siendo servidor y tiene que presentar su DJI, por supuesto. El hecho de que esté en otro país no le imposibilita presentar a DJI, o sea, puede entrar a la página web de la Contraloría en cualquier parte del mundo y realizarla. Igual, la lectora de DNI electrónico es una lectora de CART sin genérico que lo leen en cualquier parte y deben presentar su DJI periódica, por supuesto. O sea, solo cuando ya no, cuando la plaza, que comete está vacante, es un tema de gestión. En este caso, aplica el tema de la licencia y, como le dije, sigue siendo servidor. Y él está obligado a presentar la DJI y tiene que hacerlo en el sistema porque está obligado a hacerlo. Cuando deje de ser servidor, es otro tema. En este caso, sigue siendo servidor. ¿Sí? Entonces, la presentación de la fuente de intereses es virtual, digital, y lo puede hacer desde cualquier parte del mundo. Creo que no hay excusa para no cumplir con su obligatoriedad como servidor público, porque, como le digo, sigue siendo servidor público a pesar de tener esta licencia y estar estudiando afuera. Excelente, muchas gracias, Ayrton, por la respuesta. La siguiente consulta que nos realizan es en base, y muy importante de repente aclarar, em, a nivel legal y cuáles son también las sanciones en caso se detecte alguna declaración jurada que no haya cumplido con, si se quiere declarar, no vale la redundancia, a las personas que involucran dentro de lo que es su familia o alguna información que sea, ¿no? de mucha necesidad para esa declaración. ¿Qué pasaría si es que existe alguna sanción en caso de detectarse la misma? Claro, sobre ese tema, quien hace el control de fiscalización respecto a la información que se omite o información falsa de las DJs es la Contraloría General de la República. Ahora, hay este, un informe técnico de servir y que indica de que si bien la Contraloría puede hacer el procedimiento correspondiente, también el FTPAT podría iniciar un procedimiento respecto a este incumplimiento. En ambas formas hay sanciones y hay procedimiento que se puede iniciar por el incumplimiento injustificado de los plazos o por incurrir en omitir información o simplemente indicar información falsa. Entonces, eso le corresponde a la Contraloría y también al FTPAT de la entidad que pueda gestionarlo. Esto coordínelo también con el STPAT. Ellos deben de conocer de este informe técnico, que ahorita no recuerdo el número, en el cual pueden gestionar un procedimiento por este incumplimiento o por ingresar información falsa o inexacta, ¿no? La idea es de que si van a cumplir con la DJ, tienen que cumplirla con la transparencia y la información correspondiente. Y si hay responsabilidad y si puede ameritar sanciones. Entonces, hay que indicarles eso a los servidores y iniciarse el procedimiento si es que así fue. Excelente, muchas gracias por la respuesta, Ayrton. La siguiente consulta que me parece interesante es tiene una consulta un participante sobre dos reglamentos vigentes, o al menos eso, si se puede aclarar, ¿no? La persona consulta de que ha revisado en el SPIG y al parecer figuran como vigentes la resolución de la Contraloría, tanto la 158 del 2021 como la 162, y quizás podríamos aclarar cuál es la resolución vigente o si ambas actúan de manera conjunta. ¿Se tiene información sobre ello, Ayrton? Sí, o sea, tenemos la ley y tenemos el reglamento. El reglamento es el que está aprobado por Contraloría. Yo en verdad no podría hablar del SPIG, la información que está ahorita, a menos que lo revisáramos, pero el reglamento es uno, ¿no? Y te voy a dar el dato, dame un segundo. El reglamento, en la resolución de Contraloría 158-2021 CG del 2023, que fue publicado el 11 de agosto de 2021, ¿sí?
Ahora, con ese aprobó el reglamento y con la resolución de Contraloría 162 de 21 se dispuso su publicación en el diario oficial, por si vaya a confundir las normas, son dos resoluciones de la Contraloría. Y con la 265 de 2022, del agosto de 22, publicada, se aprueban las modificaciones al reglamento. Entonces, eso es otro reglamento. Y si lo busques en internet también te van a ver que el reglamento es como un compendio o algo así, pero es la resolución de Contraloría, la 158/2021, y tiene dos resoluciones más, la 162 y la 291/2023. El SPIC, bueno, la información del SPIC, sí suelo yo revisarla a veces, pero bueno, yo tengo ya pues, he descargado un reglamento, pero te puedo decir que es ese reglamento, la resolución de Contraloría 158/2021, y que si hay otro, bueno, no estaría vigente, ¿no? Porque no podríamos usar dos reglamentos de una misma ley. Igual, lo revisamos, voy a checar el SPIC, qué ha pasado ahí, en todo caso informar que solo existe un reglamento que es el que te acabo de comentar, no habría otro. Excelente, muchísimas gracias por aclarar de repente esta confusión que está teniendo esta participante. La siguiente consulta que tenemos es con relación al número 6. Nos indica la persona que está consultando sobre participación en comités de selección, de licitación pública, concursos públicos, contratación directa y adjudicación simplificada, fondos por encargo y otros. ¿Es necesario presentar declaración jurada de intereses cada vez que se participe en uno de los procesos de selección? Es la consulta que nos realizan. Sí, por supuesto. La norma dice que los miembros de los comités, lo que acabas de mencionar, tienen que presentar la declaración jurada de intereses y es para ese proceso específico en el cual son miembros o son parte y sí tienen que presentar declaración jurada en cada oportunidad. Se entiende que no lo van a hacer todo el año, ¿no? Pero sí, cada oportunidad tienen que presentar su DJI, porque ahí se evidencia si es que hay un conflicto de intereses en ese aspecto del procedimiento, ¿no? Porque podría pasar de que soy parte de un comité y tengo intereses en conflicto, tengo que abstenerme de acuerdo al artículo 99 del TUO de la LPAG, o si no, si es que no tengo vinculación, la declaración jurada de intereses es la que debe evidenciar si es que tuvo o no información clara respecto al conflicto de intereses que podría tener en el procedimiento en el que está, en el comité en el que está. Entonces sí tiene que presentar en cada oportunidad. Excelente, muchas gracias por la respuesta, Ayrton. La siguiente consulta que nos realiza una persona es en base a, a personal que en este caso ha llegado al momento de jubilación, ¿no? En un cierto periodo, pero no llegó a presentar su declaración jurada de interés. ¿Cómo se puede trabajar de esa forma o qué se tendría que hacer en ese específico caso, ¿no? Ya, entonces hablamos de un servidor que ya se ha jubilado, entonces está cesando. Entonces tiene la obligatoriedad de presentar la DJI de cese. Como le decía, la idea es que a veces perdemos contacto con los servidores que o terminan su orden de servicio o terminan su función o terminan su contrato o se jubilan y ya no tenemos contacto con él. Entonces, la idea es siempre recabar de recursos humanos la información de su legajo de personal en el cual tengamos acceso a su correo electrónico o en su defecto a su dirección personal. Entonces, hay habilitar gestiones como, uno, enviarle correo electrónico si es que lo tiene habilitado y si es que responde al correo electrónico. Ahora, dos, si es que no responde al correo electrónico, pues digamos, es una persona que ha cesado y es una persona adulta y no usa correo electrónico y se ha jubilado y en verdad ya no quiere saber nada y está descansando, hay que ubicarlo en su domicilio, enviar una carta notarial respecto a la presentación de la DJI. La idea es gestionar con todas las herramientas que tengamos la presentación de esta DJI. El hecho de que haya cesado y no tengamos contacto no nos inhabilita de que no podemos hacer nada. Siempre hay formas de tratar de ubicarlo al ex trabajador para que cumpla con su DJI. Ahora, importante, eso deberían de hacerlo anterior. O sea, si sabes que vas a cesar por edad, digamos, requerirlo antes de la presentación de la JI y ya gestionar ese tema de que cómo lo van a gestionar apenas cese y cómo lo va a presentar. Entonces, hay un manejo ahí que tienen que gestionarlo, pero casi sucede eso, ¿no? De que termina su trabajo o su orden de servicio y nunca más lo vuelves a ver. Entonces, siempre mantener la información de esos sujetos obligados para que puedan presentar su DJI de cese sin problema. Excelente, muchas gracias por la respuesta. Ya habías mencionado el tema, y lo vuelvo a comentar por el tema de los comités, que hay que realizar esta declaración jurada cada vez que se participe, entiendo, dentro de ellos. Y lo vuelvo a repetir justamente porque hay personas que, sí, que han vuelto a consultar ese tema, pero solamente para agregar, ¿no? Y consultan. Por ejemplo, en este caso hay una persona que dice que tiene una declaración jurada previa
porque forma parte de la oficina de abastecimiento. Ahora nos consultan, esta persona debe presentar una nueva declaración jurada como miembro del comité o actualiza la que tiene vigente, es lo que están consultando. Ya. El tema de actualizar la información es que si ya tiene una declaración jurada de intereses y la información no ha variado respecto a este comité, o sea, sí pueden hacer uso de esa, pero no sería lo correcto de acuerdo a lo que te dice la normativa. La normativa dice cada persona que es miembro del comité tiene que tener su DJI. El cumplimiento tiene que ser estricto y literal, ¿no? Entonces, yo tengo una DJI porque hago un trabajo X, no quiere decir que no presente una respecto a ese comité porque ya tengo una presentada. No, la idea es evidenciar que para ese comité tengo esta DJI que evidencia toda mi relación de personas con las que podría tener conflictos, más allá de los de DJI. Así tengan la misma información. Ahora, suele pasar de que de repente justo para ese entonces ya han modificado información trascendental de su DJI y actualizarla para ese momento es mejor todavía porque así podría resguardar cualquier conflicto de interés o cualquier forma previa de riesgo que podría haber en el comité. Entonces, la idea es siempre cumplir. Además, yo sé, a veces buscan la excusa de cumplir. Si ya presenté una, ¿por qué presentar otra? No, o sea, cumple con lo que te dice la norma. No te va a tomar, si es que no tienes información que actualizar, no te va a tomar que 5 minutos, 10 minutos entrar y declarar respecto al comité, y informar y ser transparente y ser un buen servidor público. No es más que eso, es cumplir con la normativa, más allá de las excusas y de que ya tengo otra DJ, simplemente es esclarecer para el comité esa DJ específica respecto a los conflictos de intereses que podría tener. Excelente, Víctor, muchas gracias. Ahora la siguiente consulta, quizás un poco más ya desde la propia experiencia, desde la propia opinión personal, ¿no? Consulta el participante respecto a la efectividad que consideras tú que tiene justamente la declaración jurada de intereses en aras de la prevención de la corrupción. Y si se tiene información a nivel numérico, ¿no? Respecto a justamente a que haya detectado o que se haya detectado para poder prevenir esos tipos de actos de corrupción o conflicto de intereses como tal, ¿no? Ya, o sea, la efectividad de estas declaraciones juradas de intereses solo se da de acuerdo a la necesidad que se tiene de revisar estas DJIs. Como les dije, es un tema preventivo, un tema de trazabilidad para que cuando se active se dé porque ha habido un acto de corrupción o algo y se tenga que revisar la información que se consignó en la DJI. O sea, ese es su fin es preventivo, su fin no tiene otro fin más que prevenir conflictos de intereses. Ahora, lo que sucede, bien, en Estados Unidos manejan una información igual, pero también tienen otras formas como el MD, que es un documento en el cual firman específicamente para un acto de que no van a ejercer acciones de conflicto de intereses y se dan para un gasto específico. Acá también se maneja algo igual, pero la efectividad, como te comento, solo se da para que se pueda activar la revisión de esta DJI que la tiene Contraloría cuando se evidencia un acto de corrupción, una auditoría, algo. Entonces ahí se va a revisar. Más no después, si es que tú eres un servidor que trabaja esa es su función de acuerdo a la normativa y no tiene problemas, presentar tu DJI simplemente va a ser el cumplimiento de la transparencia que te exige y no vas a tener ningún problema mientras no se active ninguno de estos actos que te digo, investigaciones de corrupción, auditorías y otros. Entonces, la efectividad se da en la activación de cualquier acto de corrupción para prevenirlo y verificar cuál es la información que se consignó en su momento, más no otra, simplemente es preventiva. Excelente, muchas gracias, Ayrton, por la respuesta. La siguiente consulta que nos realiza un participante. eh, Consultan ya directamente, quizás un poco el caso es muy preciso. Consulta, hay un inconveniente respecto a la presentación de una declaración jurada de intereses por un servidor, en este caso entendería que sería de cese, ya que el estado de la persona es que ha fallecido. En ese sentido, ¿cuál es el procedimiento o si se tiene conocimiento de cómo declararlo, ¿no? En este caso tan puntual? Interesante, ¿no? Nunca me había pasado, pero yo creo que en ese aspecto sí sería ir de frente a la fuente, ¿no? Yo varias veces he llamado a la Contraloría, al teléfono que tienen ahí, la opción para hacer consultas respecto a las DJIs y comentar ese hecho, ¿no? De que no es posible que presente la DJI porque ha fallecido. Entonces, me imagino que ahí les dirán alguna marro, porque no va a poder presentar la DJI de CC. Entonces, es un caso bien atípico. Creo que la quienes debería dar la información verídica de cómo se debe informar respecto o qué hacer sería la misma Contraloría. Excelente, muchas gracias por la respuesta, Ayrton.
Ahora, desde otra, de repente ya un poco saliendo directamente de la parte técnica de la declaración jurada de intereses, una de las consultas que nos realizaba un participante es, a opinión personal, ¿qué papel podría jugar ya de repente las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial, justamente intentando involucrarla dentro de la detección temprana de inconsistencias también, ¿no? Que pueden encontrarse dentro de las declaraciones juradas de intereses, y qué condiciones crees que podrían adoptarse para que esto realmente pueda aportar dentro del procedimiento de las declaraciones juradas, no solo a nivel de efectividad, de que se presenten, sino también buscando generar detección de inconsistencias, ¿no? Y permitiendo justamente como actos de prevención de corrupción. Excelente. Mira, yo creo que algo que debemos de entender y debemos tener claro todos es que la tecnología está encima de nosotros y el uso de la IA es algo que debemos entenderla y usarla en favor nuestro. Porque sé que muchas personas a veces piensan, ah, no, ese tema no es conmigo. El mundo está cambiando así y tenemos que hacer las nuestras y tenemos que hacer ver de que la tecnología está a servicio nuestro. Entonces, sí, yo he visto que hay proyectos de que han utilizado inteligencia artificial para, de la base de datos que se tiene, poder sacar información y revisar inconsistencias de la información que se tiene. Un ejemplo está, digamos, la unidad de inteligencia de la SBS tiene información y con inteligencia artificial la gente que podría tener nexos, entonces manejan un tema de inteligencia artificial muy, muy adelantada. Lamentablemente, respecto a la Contraloría y las de JIs, en verdad está un poco, se podría decir, nos estamos quedando ahí respecto a los cambios tecnológicos, pero sí, sí pueden usarlas ustedes, como les comenté, yo uso el Excel del reporte que vota y trato de meter la información y usarla en favor mío y también lo uso con ChatGPT y entre otras tecnologías de inteligencia artificial para poder sacar conclusiones, sacar información o de alguna manera facilitarme información. Porque tú al ChatGPT le puedes subir el Excel del reporte y te puede mapear información, te puede hacer cuadros, te puede hacer un montón de cosas y eso te sirve a ti para tener un control de cómo va el cumplimiento. Yo creo que estoy pequeño en el tema, pero creo que sí lo estoy usando de manera muy básica y esos son los consejos que doy, de que podrían usar este formato que ya vota el sistema de declaraciones juradas de intereses, que es el reporte, y de acuerdo a esa base de datos que tienen por año, mapearla y ver cómo hacer cumplimiento y meter la inteligencia artificial y hacer que la inteligencia artificial trabaje para uno y nos dé la información que requerimos. Yo creo que es factible, yo lo estoy haciendo y sirve. Ahora, el hecho de que, disculpen, de que la Contraloría o el Estado invierta más en modernización y es otro tema que escapa de nuestras manos, pero esperemos que lo haga poco a poco, con la política de modernización del Estado, la tecnología, la Secretaría de Gobierno Digital, están haciendo intentos de mejorar el tema y utilizar inteligencia artificial, entre otras tecnologías, para facilitar el trabajo. Esperemos de que siga avanzando ese tema, se está regulando también, entonces la idea es de que el Estado también utilice esa tecnología, inteligencia artificial en pro de todos y nos ayude a hacer el trabajo más eficiente. Pero uno puede hacer su parte desde la información que ya tiene y las herramientas que tenemos como ChatGPT y otros. Entonces, atrévanse a usarlas. En verdad es increíble cuando uno genera un prompt inteligente y le pide información y es muy claro en la información que le pide, el ChatGPT te puede dar muy buena información y te puede ayudar no solo a gestionar esta información en base a esta base de datos, sino que te puede ayudar a gestionar informes, te puede hacer ayudar un montón de tiempo. Yo la uso de repente no tanto como debería, pero sí la uso y me sirve bastante y me ahorra mucho tiempo en gestiones administrativas, en información, en compilar información, entre otras. Le puedes subir normas al chat GPT, o sea, y ellos la revisan, porque a veces uno dice, ah, revísate esta norma, y dice no, y te da información inexacta porque también se equivoca, entonces hay que subir información veraz, con fuentes, y ellos te revisan información. Bueno, cuando me refiero a ellos, me refiero a la gente de ChatGPT, me refiero al sistema ChatGPT, te revisa la información que tú subes, imágenes, Excel, documentos PDF, y te puede sacar muy buena información que te pueda servir mucho para hacer más eficiente tu trabajo y sobre todo para gestionar la mejor y de una manera más eficiente, que es la finalidad también de esta posición, ¿no? De que sea más eficiente esa operatividad. Excelente, muchas gracias Ayrton por la respuesta. Vamos a ir ya llegando con las últimas preguntas. Y me parece interesante también de repente poner, ya desde tu propia experiencia trabajando dentro del sector público, en diferentes, como especialista de integridad, en diferentes oficinas, unidades funcionales. Interesante hablar de repente, porque lo veo en un participante que su pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo presionar
en el caso de los locadores, si ellos no están sujetos a las sanciones del STPAD, en caso de incumplimiento. Pero quizás también ir un poco más allá, directamente al rol de la Oficina de Integridad, sobre buenas prácticas de repente que tú conozcas, o justamente para buscar ese cumplimiento, ¿no? De que no solamente los servidores civiles cumplan, sino también los locadores tengan la oportunidad de hacerle un buen seguimiento para que cumplan oportunamente con sus declaraciones juradas de intereses, ¿no? Sí, mira, hay estrategias que se pueden utilizar respecto a los locadores, ¿no? El locador, primero indicarle de que la Contraloría lo ve como un sujeto obligado igual que un servidor, es decir, que es requisito indispensable para el servicio público. Cuando a veces hablamos de servicio público, dicen, ok, pero yo no soy servidor. No, no, no. La Contraloría a ti te identifica como tal porque tienes una relación contractual con el Estado. Así sea como locador o servidor, tú eres tratado, te podría decir, por la Contraloría con iguales derechos. Entonces, iguales obligaciones. Entonces, tienen que presentar su DJI de inicio al momento que entran a laborar. Entonces, una de las formas de presionar a la presentación de estas DJIs es de que, ok, mira, si no presentas tu dirección jurada de intereses, se va a informar a la oficina en la cual has sido contratado sobre tu incumplimiento y eso no te va a ayudar o te va a hacer ver bien respecto al servicio que tú estás prestando a la entidad. Uno, entrar por el tema ahí, ¿no? Conversar con él si es que es factible. Ahora, respecto a la DSS también y la norma misma te dice que es sujeta, y me gustaría leerla, si me das un momento, porque la norma te dice de que el cumplimiento de la declaración jurada de cese es indispensable para la conformidad del servicio. ¿Sí? Entonces, lo quiero leer explícitamente y de repente darles hasta el artículo, porque a veces he visto que no se lee contrariamente. Ya, ok, artículo 5 de la ley, al cese, dentro de los 15 días hábiles de haberse extinguido el vínculo laboral contractual, siendo requisito para la entrega de cargo, conformidad de servicio o similares. El literal C del artículo 5 de la ley 31.227 te dice explícitamente eso, siendo requisito para la entrega de cargo, servidores, conformidad de servicios o similares. Entonces, uno puede informarle eso al locador y decirle, mira, si no presentas tu DJ de cese en tu conformidad, no va a correr tu conformidad. Es decir, no se te va a pagar hasta que no la presentes. Muchas oficinas de logística tampoco saben eso y simplemente pasan su entregable, lo tramitan y lo pagan porque la conformidad está correcta, el jefe ha dado la conformidad y le paga. Y luego dice, oye, ¿y la DJ? No, no, no. La norma dice, y logística debe saber, es requisito para presentar, para la entrega de cargo o para la conformidad, la presentación de la DJ de cese. Entonces, eso ya lo obliga. Si vas a obligarla a presentar la de cese, tiene que presentarla de inicio, por supuesto, de su orden de servicio, que suele ser un mes, 3 meses, 4 meses, 5 meses. No creo que lo ponen por más por un tema de naturalización. Entonces, por ahí hay que agarrarlos, por la norma, por la exigencia que dice. No es por un invento nuestro de integridad, por un invento del Estado, no, la norma dice que es requisito. Entonces, así se le exige con ese fundamento que tengan conocimiento logística y así se le requiera para que puedan presentar sus DJs. Excelente, muchas gracias, Ayrton, por responder la consulta. Vamos a ir con las últimas dos consultas. La primera de ellas es en base al, si es que a un funcionario de un área que ya tiene pues, una función como tal, se le encarga adicionalmente otras funciones de otra área. Debe presentar también una declaración jurada por esa área encargada. Claro, las encargaturas se presenta la declaración jurada de intereses. Lo que tenemos que entender es la esencia de la DJI. ¿Por qué presento DJI cuando voy en encargatura? Porque yo puedo ser jefe de legal y me encargo en la oficina de recursos humanos y puedo tener como jefe encargado, puedo tomar acciones y decisiones respecto a su oficina. Y lo puedo hacer en un día, 2 días, 3 días, pero si no declaro que tengo conflictos de intereses respecto a esa función de encargatura, estoy incumpliendo con la norma. Porque la idea es de que yo puedo tomar decisiones en beneficio mío, porque estoy encargado de una oficina, y puedo caer en actos de corrupción.
Entonces, la idea es de advertir que previamente, si vas a encargarte de una oficina, tienes que declarar tus intereses, porque podrías tomar decisiones que te benefician a ti o a tus familiares estando en esa oficina, que estás por pocos días o por, no sé, meses, tal vez. Entonces, es importantísimo que las encargaturas también se declaren, porque yo voy a asumir funciones y voy a poder tomar decisiones efectivas en una oficina, y en esas oficinas yo podría tomar decisiones que involucren intereses de conflicto. Entonces, tengo que presentarme de DJI. Al momento que una persona ya sabe que que está obligada a presentar una DJI, entiende de que está informando y transparentando su información, y entiende también, y es como que un aviso interno, ¿no? Ah, ok, estoy informando que tengo estos intereses, ok, tengo que hacer mi labor en caricatura ceñiéndome las normas y sin tratar de buscar beneficios particulares, porque ya me requirieron presentar mi DJI de intereses. Entonces, sé que tengo que hacerlo bien esa encargatura y dejar cualquier beneficio propio o personal o familiares a un lado y pensándole bien común y encargándome de esa oficina como debe ser, sin tratar de buscar ningún beneficio, aprovechándome de que estoy ahí de pasadita, ¿no? Excelente, Dirk. La siguiente consulta que tenemos va directamente en caso a las funciones. Me parece que quizás nos podrías ayudar a aclarar este punto, porque consulta un participante. ¿Es necesario designar mediante un documento oficial interno a la oficina de integridad o unidad, podría ser el caso también, el rol de identificar y registrar a los sujetos obligados? Esta pregunta se debe a que esta tarea o actividades es competencia de la máxima autoridad administrativa. Sin embargo, la Oficina de Integridad o Unidad es quien realiza esas actividades por temas vinculados. O sea, las funciones son unas, ¿no? Esa integridad que no operativiza todo este tema de las relaciones juradas de interés. Yo creo que la formalidad sería ir más allá de lo que ya está establecido. Entre las funciones de toda oficina interior, lo que haga a sus veces está el cumplimiento de las normas de transparencia, y así lo dice explícitamente. Entonces, a través de eso se gestiona la operatividad de las DJIs. Si bien hay responsabilidades específicas como el de la máxima autoridad administrativa, es por eso que la oficina de integridad está dentro de la máxima autoridad administrativa. Entonces, es parte de las funciones que se hacen. Creo que la formalidad de un documento adicional que evidencie algo que ya está evidenciado en documentos y en funciones, creo que sería ser más de lo que ya está establecido, ¿no? Yo creo que simplemente hay que gestionar y tratar de velar no tantamente de llenar el papel y gestionar documentos que quedan en nada, simplemente la gestión es operativizar las funciones que ya están establecidas y ejecutarlas de manera tal y que se cumpla con la normativa. Excelente. Y como última consulta, quisiéramos, bueno, y lo pregunta un participante también respecto a la responsabilidad que tienen quizás las oficinas de integridad con las que se ven involucradas en el proceso, ¿no? de la declaración jurada de intereses, de alarmar. O sea, ¿cuál es el procedimiento o cuál sería el procedimiento para alarmar de que una persona ha incumplido con el plazo establecido por Contraloría para poder hacer la declaración tanto de inicio, de cese o periódica? ¿Quién tendría que tomar esa responsabilidad o cuál es el procedimiento en todo caso? Y a ver, si evidenciamos que hay un incumplimiento de un servidor que no quiere declarar, porque sucede, entonces se puede comunicar a la OSI, o la OSI también requiere información de incumplimientos, te dice, ok, manda información de los registros que se han hecho y con tales fechas de tal periodo para revisar, porque ellos controlan y fiscalizan. Ahora, no hay ningún problema que la Oficina de Integridad de la máxima autoridad administrativa comunique formalmente de que hay un servidor, de que ha incumplido presentar su declaración jurada de intereses a pesar de que se le ha exhortado a que lo haga. Estaría incumpliendo precisamente que es un requisito indispensable para la función pública presentar su DJI e informarlo a Contraloría para que ellos realicen las investigaciones del caso. O sea, cada uno con sus competencias y de acuerdo a lo que hacen y de acuerdo al sustento legal que tiene. Si tienes un servidor, como te digo, que no quiere declarar a pesar de que la norma le exige que así sea, tienes que reportar, no queda otra. Primero, claro, hay que conversar con él porque no quiere declarar, tratar de agotar todas las vías, mandarle correo, mandarle un memo, mandarle un documento formal, una carta notarial, algo. Si no cae, ok, pasamos a la Contraloría. Si se le recomunica el incumplimiento, y ellos se encargarán de hacer las investigaciones del caso porque ellos controlan y fiscalizan esa información. Excelente, Ayrton. Sí, ¿algún comentario más? Sí, quería comentar de que a veces es estratégico a veces usar un poco esta teoría antigua de que habla de que a veces las personas cumplen la norma por miedo a la sanción. Entonces hay que a veces advertirles de que, mira, si no presentas tu DJI hay responsabilidad, porque esto es una obligatoriedad, está normada. Y si tú no presentas, dice ahí que se puede iniciar procedimiento, etcétera, etcétera, etcétera.
y siempre exhortándolos a que cumplan con la normativa. A veces yo no comparto de que el cumplimiento sea por medio de la sanción, el cumplimiento debe darse porque es simplemente lo más básico que puedes hacer como servidor público, pero a veces sirve exhortar de que el incumplimiento acarrea responsabilidad y que hay sanción. Entonces a veces por miedo se hacen acciones. Sirve en su momento apropiado, hay que evaluarlo, pero sí podríamos utilizar también esa estrategia. Pero la idea siempre es de que se cumpla porque así debe ser y porque es lo correcto. Excelente. Y con esa última reflexión, Ayrton, hemos llegado al final de esta conferencia del día de hoy, jueves 20 de noviembre. Agradecemos a las más de 1.200 personas conectadas hasta este momento. Te agradecemos a ti también por la disposición y disponibilidad que has tenido para presentar aquí esta importante información en los jueves de integridad pública. Así también mencionar rápidamente que hemos compartido en el chat pues, el enlace de la encuesta de satisfacción con la finalidad de recibir la retroalimentación correspondiente para seguir mejorando estos espacios de difusión, así también algunos cursos gratuitos que tenemos abiertos. Y finalmente, mencionar nuevamente que tanto el video, así como la presentación del ponente va a ser compartido a los participantes con la finalidad de que puedan dar lectura o revisión en caso sea necesario. Muchísimas gracias a Ayrton y muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes. A todos.